¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Los saluda su hermano cusqueño Ricardo Monteagudo desde la ciudad de Lima a través de la señal descentralizadora de Perú TV. Me acompaña en esta oportunidad el ingeniero Enrique Cox Casinelli, hijo de un histórico líder del APRA. Enrique, buenas noches. Buenas gracias. noches, Ricardo, muchas gracias. Bueno, él es hijo de un histórico líder del APRA, que fue uno de los fundadores del Partido Aprista, que fue el señor Carlos Manuel Cox, que además fuera en su momento, creo que el año 68, presidente del Congreso de la República, ¿no? Así es. Brevemente, si pudieses comentarnos algo sobre tu padre, que fue uno de los fundadores del APRA. Sí, efectivamente, pero previamente a la fundación del APRA, mi padre, gran amistad con Víctor Raúl, ellos formaron parte del grupo de personas que constituían lo que se llamaban las Universidades Populares González Prada, porque la idea de ellos era, educar al pueblo para que puedan tener una participación en la política y en la economía del país, ¿no? Ese era fundamentalmente sus principios. Claro, esto después fue caminando de una manera que decidieron ellos constituir un movimiento político, ¿no? De acuerdo. Sí. Bueno, y otro hecho también interesante es que tu padre fue el último presidente del Congreso en el primer gobierno de la UNDE, siendo él aprista, lógicamente, porque el APRA tenía mayoría en el Congreso. Así es. Y siendo el presidente se da el golpe de Estado de Velasco, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, mi padre el año 68 vendría a ser el último presidente del Senado. Del Senado. En el primer gobierno del presidente Belaúnde, y que lamentablemente con el golpe de Estado de Velasco se frustra un poco este proceso democrático, que existían grandes probabilidades de que en el año 69 Gane Haya de la Torre, y él como presidente del Senado le iba a poner la banda presidencial a su hermano, amigo y compañero de toda la vida. Efectivamente, el golpe del 3 de octubre pues, cambió la historia del Perú sustancialmente, ¿no es cierto? Así como años después, décadas después, el golpe de Fujimori, el 5 de abril, también cambió, digamos, la historia del Perú. Pero bueno, estamos para hablar de las propuestas y de la campaña electoral. Era bueno hacer este preámbulo. Yo quiero reiterar que Enrique Cox Casinelli es ingeniero civil de profesión. Así es. Cosa que, digamos, nos entusiasma, porque es importante que los profesionales de la ingeniería participen en política. Tuviste una actitud también algo contestataria, digamos, al interior del APRA en los últimos meses. Formaste parte de una lista que... Fuiste candidato a la primera vicepresidencia cuando Mercedes Arauz estaba en carrera, ¿no es cierto? Sí, bueno, fue una iniciativa un poco alentada por compañeros que son colaboradores y amigos míos. Cuando se estaba produciendo este proceso de elección interna de los precandidatos, tuve la oportunidad de en el Tribunal Electoral del partido presentarme y decir, bueno, me quiero inscribir, porque todavía no se había cerrado el proceso de inscripción, y eso obviamente fue algo novedoso, vamos a decirle. Entonces inmediatamente hubo buenas actitudes, digamos, de los compañeros, y me recibieron bien, y entonces fuimos 3 candidatos a la primera vicepresidencia, que el primero inscrito había sido el compañero Mauricio Mulder, luego me inscribí yo, y por último se inscribió el compañero Javier Velázquez Quesquén, ¿no? Bueno, hubieron las elecciones y obviamente ganó Javier Velázquez Quesquén, y después vino este proceso en que la señora Mercedes Arauz renunció a la candidatura a la presidencia por el Partido Aprista, y esto trajo como consecuencia la renuncia también de Velázquez Quesquén y de Nidia Vilches, que había quedado como segunda vicepresidenta, candidata a la segunda vicepresidencia. Esa actitud tuya responde un poco, digamos, a una actitud, reitero, digamos, de protesta un poco por el status quo partidario. Un poco también para dar un ejemplo de democracia, porque había, hasta el momento que yo me inscribí, estaba solamente el compañero Mauricio Mulder, y yo no quería quitarles las ilusiones, las esperanzas a los compañeros que me habían propuesto el año pasado a la candidatura a la alcaldía de Magdalena. Entonces me lancé, y eso causó una situación interesante, ¿no? Porque hubo reacciones positivas, no hubo casi reacciones negativas, ¿no? Entonces esto hizo que
que se respirara un aire más democrático. Entonces, los miembros de los delegados a la convención electoral, porque esto se hizo a través de una convención electoral, tuvieron pues posibilidades de escoger entre 3. De acuerdo. Y ganó pues el compañero Velázquez Jejen, ¿no? De acuerdo. Pero digamos, ¿cuál es tu opinión del gobierno y la gestión del presidente Alan García? Bueno, el compañero presidente Alan García, bueno, ha gobernado con algunos apristas y en su mayoría independientes, ¿no? Él no me ha convocado, yo soy ingeniero civil, tengo especialidades, tengo una maestría en administración con especialidad en integración latinoamericana. Yo quiero decir que tú no has tenido ningún cargo en el actual gobierno y más bien sí los tuviste durante el gobierno de Toledo, exclusivamente en mérito a tu capacidad profesional, ¿no es cierto? Estuviste a cargo del tema de las carreteras interoceánicas, ¿no es cierto? Fuiste jefe de supervisión y jefe de estudios de proyectos de viabilidad, has tenido experiencia en el sector energía, en la central hidroeléctrica de Chaccha, en Huánuco, en la de Sangabán, en Puno, en la de Carhuaquero, en Cajamarca. Has tenido experiencia en transporte urbano, en la supervisión del tren metropolitano de Caracas, Venezuela. Has trabajado en gerenciamiento de obras de saneamiento en Marcapumacocha 3, en Sedapal, desarrollo de la cuenca del río Rímac. En fin, estamos ante un profesional ingeniero del Partido Aprista que evidentemente no ha sido tomado en cuenta en cargos en la administración pública del gobierno que ya termina. Fuiste gerente central de operaciones de ENSI, gerente general de ENSI, gerente general de inversiones COFIDE, gerente de proyectos BIRF en el programa de rehabilitación del transporte en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, gerente general de Electrowatt, Engineering del Perú, gerente técnico de los consorcios supervisores nororiental y vial sur para la supervisión de las carreteras interoceánicas del norte y del tramo 2 del sur. ¿Por qué no te llamaron a participar en este gobierno? Habría que preguntarle eso al presidente García, ¿no? Y a sus asesores, mismos miembros del Partido Aprista, ¿no? Yo estaba dispuesto a colaborar, es más, hice intentos de acercamiento a la presidencia del Consejo de Ministros para tener una conversación, digamos, me interesaba el tema de las carreteras interoceánicas, logré tener una conversación con la ministra Verónica Zavala, le interesó muchísimo lo que le dije, y es más, no sé si fue a consecuencia de mi conversación con ella, pero ella como ministra hizo las cosas que yo recomendé en ese momento, pero claro, meses después, ¿no? Por ejemplo, yo proponía que la Secretaría de Transporte, que era un organismo adscrito al ministro y al viceministro, para justamente ver los temas de las concesiones, y dije que eso se podría transformar en una dirección de concesiones. Y al final lo hicieron. Y dentro del Provial Nacional crear una gerencia de concesiones. No lo hicieron como gerencia, pero sí crearon una oficina técnica de concesiones, lo cual me pareció excelente, ¿no? Porque eso hace que hayan, sectores especializados, porque el tema de las concesiones es un tema muy interesante, ¿no? Porque va a permitir, expandir, la infraestructura vial, ¿no? Vial, digamos, y infraestructura en general, de puertos, sí, aeropuertos, todo totalmente. Hidroeléctricas. Así es, porque están hablando de dirección de concesiones en general, ¿no? Por ejemplo, el tema de los puertos es fundamental, es un tema que nosotros, los peruanos, deberíamos de preocuparnos de ese tema, y también, ¿por qué no?, de concesiones de ferrocarriles, ¿no?, de vías férreas, ¿no? También es un tema interesante, que yo aprendí mucho del tema cuando estuve como uno de los miembros del equipo de la supervisión del Metro de Caracas, porque el Metro de Caracas, si bien es un tren urbano, iba a tener una conexión con una red de ferrocarriles que se iba a hacer a nivel nacional, porque sabemos que la geografía de Venezuela de alguna manera es propicia para tener red de ferrocarriles, porque tiene lo que se llaman los llanos orientales, y todo eso tiene muchas llanuras planas donde pueden ir los ferrocarriles, inclusive a alta velocidad, y para economizar la carga. Claro que sabemos que Venezuela, por ser un país petrolero, le han dado prioridad a las carreteras, al transporte por camiones, ¿no?, por trailers, que consumen pues petróleo, ¿no? En cambio, lo ideal sería trenes, ¿no? Sabemos que el petróleo pues es un bien perecible, ¿no? Algún día se va a acabar. Bueno, te escucho hablar y realmente me sorprende muchísimo, y siendo además un aprista, digamos, de Raigrambre, de Prosapia, qué sé yo, no haya sido pues considerado
por la ministra Zavala, el ministro Cornejo, que después estuvo en la cartera de Transportes, en fin, y tan, cómo no consideraron un compañero aprista como Enrique Cox Cassinelli. Dicho sea de paso, nosotros el tema de las concesiones, sobre todo en el tema aeroportuario, lo tocamos mucho en este programa porque a nosotros nos ven mucho en todo el Perú, sobre todo en el sur del Perú. Uno de los temas que siempre hemos conversado mucho es sobre la necesidad, por ejemplo, de la pronta construcción del aeropuerto internacional de Chinchero en el Cusco, ¿no? Como un instrumento de desarrollo, en fin, de promoción del turismo, pero que se ha dilatado, que lamentablemente va a terminar el gobierno y bueno, se ha perdido un lustro más. Así es, ¿no? Y yo recuerdo acerca del aeropuerto en Chincheros, estamos hablando de los años 70, yo me acuerdo, cuando yo estaba ya graduado de ingeniero, tenía ya 8 años como ingeniero, 7 años como ingeniero, se hablaba del aeropuerto de Chincheros. Claro, sabemos que construir un aeropuerto es un tema muy especializado, ¿no? Porque requiere muchos estudios previos, porque tiene que ver con los vientos, las áreas abiertas y todo eso. Pero aparentemente todos esos temas técnicos habían sido ya superados en todos estos años como consecuencia del desarrollo de la tecnología de aeronaves, en fin. Parece que no ha primado, digamos, eficiencia en pro inversión y decisión política. Claro, el tema es político. Me hacen señas, vamos a unos pequeñitos cortes, por favor, y regresamos. Muy bien, estamos gracias. Con Enrique Cox Cassinelli, candidato con el número 32 por el Partido Aprista al Congreso de la República por Lima. Bien amigos, continuamos con el ingeniero Enrique Cox Cassinelli. Él va con el número 32 al Congreso por el Partido Aprista. Bueno, yo quisiera conversar, Enrique, que me menciones algunas de las propuestas que tienes de llegar al Congreso. Bueno, yo resumí unas propuestas en mi programa de la candidatura respecto, por ejemplo, a la problemática de los asentamientos humanos. Si bien es cierto, de todo lo que hemos conversado previamente, tengo muchos temas que desarrollar de llegar al Congreso, ¿no? Sobre todo el tema de las concesiones de diferentes tipos, ¿no? Concesiones hidroeléctricas, concesiones viales, concesiones ferroviarias, etcétera, portuarias. Pero hay un tema fundamental que se basa un poco en nuestros principios económicos en el Partido Aprista. Fundamentalmente, en el año 30-31, mi padre fue el que estructuró las ideas económicas del APRA y el tema fundamental era el acceso a la riqueza, ¿no? Entonces, sabemos que el Perú es un país inmensamente rico y por eso se han desarrollado las más grandes civilizaciones en este lado de América. No ha sido en otros países, ¿no? Entonces, esta riqueza que está allí y hay que extraer la riqueza del país. ¿Cómo se extrae la riqueza? Sabemos económicamente es capital más trabajo. Capital más trabajo. Entonces, tenemos que apoyar al capital. Sí hay que apoyarlo para que tenga facilidades de ser invertido. Pero el más, digamos, vulnerable en estos dos factores que crean la riqueza es el trabajo. Es no solamente el obrero, es el profesional, es todos los profesionales que constituyen esa masa de trabajadores manuales intelectuales, como le llamamos los apristas, ¿no? Término que ya no se usa en los últimos años. No se usa, pero yo lo he puesto inclusive en mi propaganda, ¿no? Que es una buena idea. Sí, entonces, los trabajadores, digamos en este caso, los migrantes a la gran ciudad, a la ciudad de Lima, se han ido constituyendo en asentamientos humanos, que lamentablemente esto no ha sido bien manejado por las municipalidades. O sea, por cuestiones demagógicas o de ignorancia, han permitido que los traficantes de tierras se aprovechen de estas personas que tienen necesidad de tener una vivienda, porque todos los seres humanos queremos tener una vivienda, tener un terreno y desarrollar nuestra familia, ¿no? O sea, de una manera un poco así filosófica, todos buscamos la felicidad. Y en una familia, uno de los primeros principios que queremos es tener un sitio donde estar. Entonces, el tema de los asentamientos humanos es darles una seguridad jurídica a los títulos de propiedad. Nosotros sabemos, por ejemplo, que para que Sedapal invierta
en el desarrollo de las redes de agua y de desagüe, ellos requieren que los asentamientos humanos tengan vías de acceso, porque las vías de agua y las vías de desagüe van por las vías de acceso. Y yo he sido testigo presencial, he estado visitando algunos asentamientos humanos y las personas, los propietarios de estas tierras o que están en vía de ser propietarios, con sus manos están haciendo las vías de acceso. Son faenas que hacen ellos los sábados y los domingos después de su trabajo o en los días feriados. Ellos trabajan con sus manos, han hecho las vías de acceso. Entonces, aquí vemos pues la ausencia total de las municipalidades. La presencia del Estado, acá en Lima Metropolitana, increíble, ¿no? Entonces, las municipalidades son el Estado también. Tú ves detrás de las lomas, del cono sur, ves cómo se van expandiendo a través de los cerros eriazos totalmente, porque no hay, hacia la lluvia, vemos el esfuerzo de esta gente y lamentablemente no hay un apoyo de la municipalidad. Entonces, esto propicia, obviamente, que hayan invasiones. En vez de que las municipalidades, por ejemplo, se adelanten a este tema y hagan ellos una proyección de expansión urbana, y más bien ellos traten de urbanizar la municipalidad a través de sus ingenieros, y tiene su gerencia de infraestructura y todo eso, hagan algo. Y no que esto crezca de una manera irracional, ¿no? Y así espontánea. Digamos, esencialmente la propuesta consiste en promover, digamos, una legislación, una reglamentación que conduzca a que las municipalidades inviertan, digamos, claro, en urbanismo, en expansión urbana. Pero en el caso de que ya existen pues estas invasiones, estos asentamientos humanos, hay que regularizar de alguna manera sus propiedades. Y esto tiene que ser con las municipalidades y también de alguna manera con COFOPRI. Y COFOPRI, yo pienso que a través de su ley orgánica hay que tratar de mejorar, ¿no? Crear algunas dependencias de COFOPRI que sean accesibles a estos pobladores que se encuentran pues a veces perdidos, ¿no? Y sin ningún respaldo. Pero por otro lado tratar pues de que no siga habiendo una expansión inorgánica de Lima, sino que las municipalidades sean amigables con estas personas que desean pues tener propiedad, ¿no? De acuerdo. Entonces ese es un poco el tema, este primer tema, ¿no? Después tenemos otro tema que son los famosos contratos de servicios CAS, ¿no? Contratos administrativos de servicios CAS que se han establecido en este gobierno. Muchas personas que tenían contratos de servicios no personales se los han transformado a contratos administrativos de servicios, y vemos que en este caso los derechos de los trabajadores son vulnerados, ¿no? Digamos, en el artículo 24 de la Constitución pues se establece que los trabajadores tienen derechos a una remuneración equitativa y suficiente, que procure para él y su familia pues el bienestar. Además es una cosa que va directamente con lo que es la doctrina aprista, ¿no? Que lamentablemente no ha sido tomada en cuenta, cuál es defender los derechos de los trabajadores. O sea, la legislación laboral en los últimos años ha sido absolutamente pro-patronal y no ha habido, hay que decirlo, lamentablemente no ha habido pues ningún síntoma de alguna pequeña modificación para favorecer a la clase trabajadora. Así es, que era lo que estaba diciendo al principio, ¿no? Si queremos tener acceso a la riqueza, el capital más el trabajo tienen que estar armonizados, y sobre todo el trabajo, que es el más vulnerable, de acuerdo, ¿no? Y también en ese sentido hay otras propuestas que tenemos, ¿no? de reavivar algunas cosas que están ahí aletargadas, como es por ejemplo el tema de las cooperativas. Bueno, ese es otro tema que no lo he puesto acá, pero que creo que también hay que... Mi padre fue el que propuso justamente en la época con tu padre ahí en el Senado. Él presentó la ley de cooperativas que fue aprobado en diputados y en senadores. Que dicho sea de paso, todo el sistema cooperativo, que efectivamente era un tema bandera pues del aprismo, sin ninguna duda, en los últimos años tampoco tiene el respaldo y la decisión política de los gobiernos. Acá sí hay que ser enfáticos, todos los últimos gobiernos no le han dado la importancia que se le da en otros países de América Latina, ¿no es cierto? El cooperativismo puede aportar mucho al desarrollo. Lamentablemente el gobierno de Velasco, un gobierno obviamente autócrata, dictatorial, quiso imponer el cooperativismo en las azucareras, que fueron pues parte de la reforma agraria, y eso estuvo mal, pues porque los principios del cooperativismo es justamente que el cooperativismo nace de la voluntad de las personas, o sea, es de abajo hacia arriba, y no de arriba hacia abajo. Y las experiencias que se dieron fueron tan negativas que la imagen del cooperativismo en general sufrió un grave deterioro. Así es. Ingeniero Enrique Cos Casinelli, un verdadero gusto tenerlo en el programa. Lamentablemente el tiempo siempre es tirano en televisión. Le deseamos realmente éxitos
el ingeniero Enrique Cox Casinelli va con el número 32 por el Partido Aprista al Congreso. Realmente no entendemos cómo no fue convocado a participar en la gestión gubernamental, porque creemos que capacidad hay. Te deseamos muchos éxitos, Enrique. Muchas gracias, Ricardo, agradezco esta invitación. Y hay un tema interesante, rapidito, que yo le pido a los compañeros, por supuesto, adelante, también, que se animen a votar por mí. Bueno. Porque hay muchos compañeros que están un poco decepcionados, desilusionados y pensaban votar en blanco. Entonces yo les pido que no desperdicien su voto y que se acuerden de que en mí van a tener a una persona que piensa en el aprismo primigenio y que vamos a seguir adelante porque han quedado muchas cosas por hacer del aprismo originario, ¿no? Bueno, los compañeros de Lima, que votan en Lima, ya están notificados por Enrique Cox, que va con el número 32 por el Partido Aprista Peruano. Amigos, vamos a regresar ahora, como lo venimos anunciando, vamos a hablar de Puno durante varias semanas sobre las posibilidades, las perspectivas que tiene el departamento de Puno en todos los sectores, agropecuario, turismo, infraestructura, minería, etcétera, con el ingeniero Vera, como lo hemos venido anunciando. Eso lo vamos a tener después de unos pequeños cortes comerciales.